Para empezar quisiera decir que pensé en esto algo para oír, más que para ver, así que pueden sentarse cómodamente a escuchar. En primer lugar quisiera decir que todavía me considero católico, aunque con serias dudas. Empiezo a dejar de creer, pero declararme ateo, es algo a lo que todavía no me atrevo. Pero la razón me dice que, quizá no exista nada más allá de esta vida. Y es que intentar demostrar en el sentido estricto la existencia o no de Dios, es imposible, ya que lo único que podemos hacer es dar argumentos más o menos lógicos en pro o en contra. Todo se reduce a una discusión filosófica más que a una demostración matemática, en tanto la ciencia no avance lo suficiente para dar las explicaciones necesarias. Sin embargo, hay argumentos interesantes que podemos analizar. El punto es que deseamos llegar a la verdad, o al menos estar en pos de ella. Ahora bien, suponiendo por un momento que se pudiera demostrar que Dios no existe, y que el mundo se convirtiera al ateísmo, ese día el mundo no se volvería un lugar mejor. No se acabarían las guerras ni el sufrimiento, porque los conflictos entre personas y entre pueblos, no vienen únicamente por motivos religiosos, sino por la intolerancia a ideas o actos contrarios a los nuestros o simplemente por deseos como la ambición. Los conflictos se pueden suscitar incluso entre esposos o hermanos. Así que no se acabarían los conflictos, simplemente creo que, como mencioné antes, al menos estaríamos en pos de la verdad. Sin embargo, el que el mundo se quede sin religión, además de poco probable, tendría consecuencias impredecibles. Un mundo con tantas injusticias pero sin ninguna esperanza de que exista un lugar mejor donde se acabe el sufrimiento, sería difícil de imaginar. Pero por otra parte, quizá la ciencia pudiera florecer todavía más y también muchos conflictos que sí tienen su origen en factores religiosos también acabarían. La especie humana como sociedad, al igual que los seres vivos, van evolucionando y perfeccionándose, la mayoría de las veces por medio de ensayo y error, así que tendremos que dejar al tiempo el ver hacia dónde evoluciona la civilización humana, tal vez, entre más se conozca cómo funciona el universo y la naturaleza, se vuelva un lugar en que cada vez la necesidad de un ser superior sea menos necesaria, y por lo tanto el mundo tienda a ser cada vez menos religioso. Pero retomando la idea de la evolución, en un principio cuando el ser humano no tenía explicación para la mayoría de los fenómenos naturales, simplemente todo lo que no podía explicar, lo atribuía a un ser superior. A medida que el tiempo ha pasado, y que más y más hombres se han atrevido y han tenido la capacidad e inteligencia de develar los secretos de la naturaleza, el hombre ya no tuvo necesidad de un dios del sol, o de la lluvia. Ahora nos enfrentamos con problemas más complejos, como el origen del universo o el surgimiento del ser humano como ente con raciocinio. Mientras no tengamos respuestas concretas, posiblemente para muchos la explicación siga siendo Dios. Pero lo que no es correcto es proponer a Dios como el origen de algo porque no se ha descubierto su verdadera causa. Existen demasiadas cosas que casi parecen milagrosas y que no lo son en el sentido estricto. Por ejemplo, el modo en que crece un bebé desde una célula hasta convertirse en un ser humano completamente formado, parece casi mágico, y sin embargo este proceso ocurre ante nuestra vista. Por otra parte, el que el ser humano sea un ser que podemos calificar de religioso, es decir, que tiene la necesidad de creer en algo, puede sugerir la existencia de un Dios, que puso en su naturaleza esta necesidad. Sin embargo, el hombre es un animal más, pero con una característica muy particular, que su inteligencia ha evolucionado a un grado muy superior a los demás animales hasta adquirir conciencia de su propia existencia. A mi parecer este es el punto importante, una vez que adquieres conciencia de que existes, no quieres dejar de existir, así que consciente o inconscientemente creo que es natural que en el fondo de tu ser, desees que la vida no se acabe aquí. Sería difícil pensar que tu vida acabaría igual que la de un caracol o una hormiga que cuando la pisas, en ese momento deja de existir, y nadie creería que tienen un alma inmortal o un cielo a donde vayan después de muertos. Deseamos sentirnos especiales, que somos diferentes de los demás animales por el hecho de tener más inteligencia. Creo que este es en el fondo el deseo de que sí exista un Dios, y que esto no se acabe aquí. Pero, ¿podemos afirmar que la vida no acaba aquí? ¿Qué nos motiva a creer que hay algo más allá? Nadie ha vuelto de la muerte para decirnos que hay. Sí, se supone que hay algunas personas que dicen haber tenido experiencias cercanas a la muerte. Pero no es lo mismo estar ya en los huesos, que en un punto en el cual puedas recuperar tus facultades, lo suficiente como para poder decir que viste una luz al final de un túnel o quizá a algún familiar tuyo, esa persona definitivamente no murió y no podemos decir que estuvo muerta y que volvió a la vida.
Además, todavía no se entiende completamente cómo funciona el cerebro, pero podría ser que en esos momentos libere una sustancia que pueda causar una sensación de paz, como un mecanismo final, y parece que hay evidencia científica de ello. Todavía falta mucho camino para entender tantas cosas. También está el argumento de la conciencia moral del hombre. Todos tenemos un sentido innato sobre lo bueno y lo malo. Pero esto podría tener una explicación por motivos de supervivencia, más que en un ser superior que puso esta conciencia ahí. Existen estudios científicos hechos con animales como los monos, que tienen una especie de moral primitiva. Hay bastantes vídeos en YouTube sobre esto. Cuando un animal ayuda a otro, es más probable sobrevivir que si no se hace así: hoy yo te ayudo, mañana tú me ayudas. No hace falta tener una gran inteligencia para darse cuenta que hacer eso es una cosa muy benéfica, y nuestra sociedad funciona así. Y por supuesto, en ningún caso es válido matar o hacer daño a seres de nuestra misma especie. Cualquiera que agreda injustificadamente a los demás, sería removido de la sociedad de un modo o de otro. Así las personas serían conscientes cada vez más de los actos que son aceptables y los que son inaceptables, y probablemente repitiendo este proceso por cientos o miles de años, se volverían más civilizadas generación tras generación, adquiriendo así lo que podríamos llamar conciencia moral. Otro punto que no contribuye a la idea de un Dios, es la existencia de tantas religiones. Si existe un Dios, y quiere que se le adore, ¿por qué no revelarse como un Dios único? Esto no tiene mucho sentido, ya que las diferencias entre las religiones han sido fuente de muchas muertes, odios y conflictos, además de que todas las religiones pregonan que la doctrina de la otra religión no es la verdadera. Y lo más curioso, es que siguen surgiendo nuevas revelaciones, más modernas. Esto no debería ser así, ya que en caso de existir una revelación, esta debería ser definitiva, ya que Dios, en caso de existir, es uno y el mismo por la eternidad, así que una vez revelado no debería de haber más. Algo que no me interesa hacer, es intentar desacreditar una religión en particular. Ya hay demasiados vídeos en YouTube desacreditando sobre esto. Me limitaré a decir un par de cosas. En primer lugar, las religiones, cualquiera, apelan a que es una revelación directa de Dios, ya sea a través de un libro o un profeta, pero si le quitamos esa presunción de la cual se nos pide tener fe, ¿qué queda? Absolutamente nada. La cuestión aquí es si existe la certeza absoluta que Dios reveló un libro o que le habló a una persona en particular. Por mencionar un ejemplo, si al Antiguo Testamento le quitamos el hecho que es un libro inspirado por Dios, ¿qué queda? Sino una historia entretenida, quizá con algunos hechos históricos y otros fantásticos con enseñanzas morales, pero nada más. Para mí ese es el problema, que no podemos asegurar que es un libro inspirado por Dios. ¿De dónde viene esa idea? Pues solo de la tradición, de una tradición tan antigua que es imposible verificar, y por lo tanto todo acaba en una cuestión de fe. Y es que cuando se nos pide tener fe en algo, es porque simple y sencillamente no podemos probarlo o demostrarlo. Es una cuestión de creer o no creer. Tener fe es una idea atractiva, pero es un riesgo muy alto. Es como estar ciego: no puedo ver lo que está enfrente de mí, tengo que creer lo que alguien más me está diciendo, y esa persona tampoco puede ver eso, porque para él, también es una cuestión de fe, y tuvo que creer lo que alguien más le dijo, y así sucesivamente. Dado que soy católico, quisiera poner un ejemplo más, intentando no ser demasiado temerario. En el caso de Jesús, asumimos que es hijo de Dios, nos han dicho que hizo muchos milagros y aparentemente su vida está bien documentada. Pero, quedan algunas cuestiones, como que Constantino mandó destruir cualquier libro que él pensó que iba en contra de lo que hizo Jesús, y queda la duda si le pudo añadir algunas cosas extra a los evangelios para darle más divinidad, quizá incluyendo algún milagro. Si no hubiera hecho alguna cosa sobrenatural, la historia no sería atractiva. Imaginen por un momento que no hubiera hecho ningún milagro o que hubiera nacido como nace cualquier otra persona. En cambio, si nace de una virgen, eso ya le da importancia. ¿Cómo lo vamos a saber? Si en esa época había tan poca gente que podía leer y escribir, sería relativamente fácil introducir algunos hechos que nunca ocurrieron. ¿Quién se va a atrever a decir que no ocurrió así, si no hay ya ningún testigo vivo? Hay que recordar que hasta donde sé, los primeros evangelios se escribieron aproximadamente después del año 70, momento en el cual sus discípulos debieron estar ya muertos. Hay otro argumento importante que vale la pena mencionar. Los creyentes dicen, que si el cristianismo no proviniera de Dios, este se habría acabado con la muerte de Jesús, y que sin embargo sus apóstoles pregonaron la palabra a pesar de que sabían que esto les causaría la muerte. Me parece muy válido.
Pero el hecho está en que tiempo después del cristianismo, han surgido otras religiones como la musulmana. Aquí podríamos argumentar que si esta religión no viniera de Dios, también se habría extinguido, es decir, podemos usar el mismo argumento. ¿Para qué arriesgarse a ser asesinado? Y sin embargo después la nueva religión triunfa. Este también es el caso, por ejemplo, de Joseph Smith, fundador de la religión mormona, que fue muerto y sin embargo su religión perdura. Lo que quiero decir, es que pueden surgir nuevas religiones, a pesar de que las probabilidades estén en su contra. Esto ha ocurrido en más de una ocasión, así que no podemos usar este argumento para decir que una religión es verdadera. Uno de los razonamientos más usados para demostrar la existencia de Dios, es preguntarse, ¿cuál es la causa primera de todo? Es decir, que el universo fue creado por una primera causa que siempre ha existido a la cual llamamos Dios. Pero ¿por qué no pensamos como Carl Sagan y en lugar de decir que el universo fue creado, pensamos que el universo siempre estuvo ahí y entonces no necesitamos de un origen? Según Stephen Hawking, el universo se pudo haber creado espontáneamente de la nada, esto lo siento un poco más complicado de entender o imaginar. Aunque lo cierto es que el universo nos guarda todavía demasiados misterios como la llamada energía oscura o materia oscura. Las personas se desesperan muy rápido y quisieran que la ciencia les diera ya todas las respuestas. Observen por un momento todo lo que hemos aprendido en los últimos 100 o 200 años, ahora imaginen lo que podríamos aprender en los siguientes 1000, 10.000 o 100.000 años, si es que la humanidad sobrevive este periodo de tiempo, entonces seguramente seríamos unos superhombres capaces de dar las respuestas que quisiéramos tener ahora. Pero, supongamos por un momento que Dios existe, en verdad pudo haber creado todo el universo que es inimaginablemente grande, con más estrellas que granos de arena en las playas, y esperar 14.000 millones de años para crearnos a nosotros. ¿Cuál sería el objetivo de hacer todo esto? ¿No sería más viable hacer como nos lo dijeron al principio, un jardín del Edén, en donde solo existiera fuera de eso el cielo o el infierno y ahorrarnos todas las cosas que pasan en el resto del universo y que han pasado a través de tantos miles de millones de años, que ocurrieron y ocurren y que sin embargo no tienen ninguna relación con nosotros? Esto me lleva a pensar que no creo que Dios haya hecho todo ese universo tan vasto, para ponernos en un minúsculo rincón. Consecuentemente es más probable que el universo exista independientemente de nosotros, y por lo tanto si no existiéramos, el universo seguiría su curso sin nosotros. Esto me recuerda el antiguo pensamiento de que somos el centro del universo y que todo se creó tan solo para nosotros, lo cual es bastante arrogante. Finalmente me queda por decir un último argumento y es que, cuando no entendemos por qué pasa algo, simplemente decimos, es la voluntad de Dios o, no podemos entender a Dios o el peor, Dios es tan grande y poderoso que de lo malo, al final va a sacar una cosa buena. Contra argumentos así no se puede luchar. Para mí, es una destrucción del lenguaje, es como decir, la blancura del negro, o, Dios puede hacer una piedra tan grande, que ni él la puede cargar. Si suponemos que Dios existe, y es infinitamente sabio, y bueno, y todas las cualidades que se le atribuyen, claro que no vamos a poder entenderlo. Pero nuevamente, si intentamos razonar las cosas, a la vista del tiempo, muchas cosas malas que han pasado en el mundo no han servido para nada. ¿Qué se obtiene de positivo de la muerte de un niño por un asesino, de la tortura de una persona de la que nadie supo su nombre? Y menos si eso ocurrió en un lugar remoto o hace cientos de años. Si quieres pensar que de cosas malas van a salir cosas buenas, o si quieres ver cosas donde no las hay, seguro las encuentras, como cuando vas a una cueva y te parece reconocer formas en las piedras como la cabeza de un animal. Me queda por decir, que para la mayoría de las personas, la religión y la idea de Dios es un consuelo y una fuente de inspiración y eso funciona como motor de su vida. Y en ocasiones me pregunto, ¿para qué quitar a las personas la ilusión de eternidad y de que se van a reencontrar con sus hijos o padres después de la muerte? Es como dije al principio, solo si lo que buscamos es perseguir la verdad, podamos aventurarnos a cuestionar y suponer por un momento que esto puede no ser así, y que somos igual de mortales que los demás seres vivos.